Muy buenos días, mis amados hermanos. Queremos agradecer al Señor por darnos la oportunidad de poder entrar en contacto con ustedes y a través de estos medios poder transmitir, poder llevarles a ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Aunque físicamente estamos separados, sin embargo, el Señor en su gracia y misericordia nos permite, a través de los medios digitales, a través de estas plataformas, pues poder entrar en contacto con ustedes y llevar el mensaje de aliento, consuelo, de salvación de la palabra de Dios. Quiero seguir aprovechando la ocasión y en medio de esta situación en la que nosotros nos encontramos, aprovechar la circunstancia, aprovechar la situación para nosotros traer un mensaje de aliento, un mensaje de ayuda. Nuestro Señor Jesucristo hizo eso. En Lucas capítulo 13 nosotros encontramos que Cristo aprovechó dos situaciones catastróficas en su momento, dos situaciones, dos hechos lamentables, uno relacionado con una matanza que había realizado Pilato de algunos galileos y otro relacionado con un accidente en la cual una torre había matado 18 personas. Y de esa manera Cristo aprovechó estos dos hechos trágicos para derivar de ellos algunas verdades y aplicarlas a las personas que estaban allí, las personas que le escuchaban. Y nosotros queremos aprender del Maestro y hacer precisamente lo mismo. Voy a leer un texto en Job capítulo 1, los versículos 20 y 21. Job capítulo 1, versículos 20 y 21. Dice la palabra de Dios: Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Vamos a tener un momentito de oración para pedir al Señor su dirección. Padre, gracias te damos porque tú eres inmensamente bueno, porque tú eres un Dios soberano en cuyas manos están todas las cosas. Tú tienes el control de este vasto universo que tú has creado de tal manera que nada, absolutamente nada ocurre sin que tú así lo permitas. Y nosotros lo que queremos es que tú nos ayudes, Señor, inundando nuestras mentes, nuestros corazones con esa verdad para que nosotros podamos dar una respuesta piadosa aún en este momento de crisis en el que nosotros nos encontramos. Usa tu palabra para ello, Señor, y usa a tu siervo. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. A lo largo de la historia del cristianismo, la Iglesia ha girado en un círculo con tres etapas características. Primero comienza un periodo de persecución y tribulación en el que la Iglesia ejerce su mayor impacto en la sociedad. Luego de ese periodo de persecución, de gran tribulación, le sigue un periodo de mucha pompa y de mucho brillo. La Iglesia alcanza su cúspide, la Iglesia llega a su nivel más alto en términos de popularidad, en términos de pompa y en términos de brillo. Y finalmente le sigue a ese periodo una etapa de decadencia en el orden moral y espiritual. Ahora bien, ¿por qué paradójicamente era en tiempos de aflicción cuando la Iglesia ejercía su mayor impacto en la sociedad, atrayendo a miles de personas a los pies de Jesucristo? Bueno, la respuesta es que era en estos tiempos de persecución y de gran tribulación en que muchos hombres y mujeres piadosos solían responder
en esos tiempos. La manera en que muchos hombres y mujeres piadosos respondían en esos tiempos de persecución, en esos tiempos de tribulación. La verdadera piedad de una persona no solo se ve por la manera en que éste vive en tiempos de paz y en tiempos de abundancia, en tiempos de prosperidad, sino también y sobre todo por la manera piadosa en que estas personas responden en épocas de tribulación. Y eso es precisamente lo que yo quiero tratar en la mañana de hoy, en el presente sermón. Una respuesta piadosa en tiempos de prueba. Una respuesta piadosa en medio de las pruebas. Según nuestro texto, una respuesta piadosa en medio de las pruebas incluye al menos 4 cosas. En primer lugar, incluye una firme decisión de reaccionar piadosamente ante las pruebas. Si nosotros vamos a reaccionar, si nosotros vamos a responder piadosamente en tiempos de prueba, es necesario que nosotros tomemos una firme determinación de nosotros reaccionar así. Dice en el versículo 20 del capítulo 1 del libro de Job que nosotros estamos leyendo, dice, entonces Job se levantó. Eso es lo que dice el texto. Entonces Job se levantó. Y cuando el texto dice aquí que Job se levantó, esto no significa que él estaba recostado sobre un cheilón en la terraza de su casa o que él estaba acostado en una hamaca en el patio de su casa. Y de repente llegó uno de sus siervos con la noticia de que los sabeos se habían llevado los bueyes y las asnas y habían matado a todos sus criados. Y que luego de ese, no había terminado ese de dar esa trágica noticia, cuando llegó otro diciéndole a Job que un rayo mató las ovejas y los pastores. Y que luego, cuando ese todavía no había concluido de dar esa trágica noticia, llegó otro notificando que los caldeos se llevaron los camellos y mataron a todos los criados y que solamente había escapado él para dar la noticia. Y cuando ese no había terminado todavía de hablar, finalmente vino otro y le dijo a Job que una especie de tornado azotó la casa en que estaban reunidos sus hijos y que todos murieron. Y de repente entonces eso provocó que Job se levantara corriendo de donde él estaba recostado, fuese del cheilón en la terraza o fuese de la hamaca en el patio de su casa o de la cama en la habitación de su casa. Eso provocó que él se levantara rápidamente para averiguar qué era lo que estaba sucediendo. Eso no es lo que significa aquí la expresión. Lo que Job hizo fue que ante estas noticias trágicas, él tomó la decisión, la firme determinación de actuar piadosamente. Esa misma expresión, esa misma palabra, levantarse, se usa en un sentido poético en el capítulo 16, versículo 8. Dice el texto, pero ahora tú me has fatigado, hablando hablando Job acerca de Dios. Dice, pero tú me has fatigado. En respuesta a uno de sus amigos acusadores, Elifaz, él le dice, pero tú ahora me has fatigado, le dice a Dios, has asolado toda mi compañía, tú me has llenado de arrugas, testigo es mi flacura. Y noten aquí ahora él dice que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Lo que Job está diciendo es, en su defensa contra las acusaciones de su amigo Elifaz, él está diciendo, bueno, yo ahora mismo estoy tratando de presentar una defensa, pero se me complica el presentar esa defensa porque, en primer lugar, Dios me ha quitado a aquellos que podían ayudarme, que podían testificar en favor mío.
Él me ha quitado a mi familia, Él me ha quitado a mis hijos, Él me ha quitado a mis siervos, y ellos podían testificar a favor mío. Pero además de eso, dice Job, hay otra cosa que testifica en contra de mí. Hay otra cosa que se levanta como un testigo en contra de mí, y es mi apariencia física. Pero noten aquí que él está diciendo que su flacura se levanta y testifica contra él. O sea, no es que su flacura estaba acostada en la cama y de repente se levantó, o que estaba sentada en la silla y de repente se levantó como un testigo para testificar en su contra. Es en un lenguaje poético. Esa fue la decisión que tomó el salmista Asaf y que le permitió salir del estado depresivo en el que él se encontraba. Aunque no sabemos las causas de esa depresión por la que atravesó el salmista, sin embargo, en el Salmo 77 claramente nosotros vemos que él estaba pasando por un periodo de tribulación, por un periodo de angustia, de afán, de ansiedad, de depresión. Dice en el versículo 2 del capítulo 77, al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, dice él. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Y este hombre llegó a dudar del cuidado de Dios sobre él. Versículo 7, desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? ¿Es que acaso el Señor me ha abandonado? Está diciendo el salmista. Pero ahora en el versículo 10, él tomó una decisión de resolver su problema. Él tomó la firme determinación de responder bíblicamente, de responder piadosamente a esas cosas que estaban inquietando su alma. Versículo 10, dije, enfermedad mía es esta. Enfermedad mía es esta. El problema soy yo. El problema es la respuesta que yo he dado a estas cosas que me están sucediendo. El problema, dice él, es que yo he dejado que mi alma argumente sin control. El problema es que yo he dejado que mi mente argumente sin control. Dije, enfermedad mía es esta. Y ahora él tomó la determinación. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Y a partir del versículo 13, el salmista comienza a describir en cuáles cosas era que él iba a meditar, cuáles cosas él traería a su memoria, de cuáles cosas él se iba a acordar. Dios es bueno, Dios es santo, Dios es todopoderoso, Dios es soberano. Es la misma verdad que nosotros encontramos en la parábola del hijo pródigo. Lucas capítulo 15, versículos 17 y 18 dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, aquí está el término, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Este joven, por causa de su rebeldía contra su padre, por haber proclamado su autonomía, su independencia, fue a parar en una pocilga donde carecía aún de lo necesario para el sostenimiento de su vida. Y fue allí en esta pocilga cuando este hombre dice que volvió en sí este joven y él dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de alimento? Y yo aquí estoy muriendo de hambre. Y dice, me levantaré. No era que él estaba recostado en la pocilga con los cerdos. Dice, me levantaré e iré a mi padre. Y el verbo ahí, el verbo griego levantarse, en este caso es un participio
que al estar unido a un verbo de movimiento, iré, me levantaré e iré, indica la determinación de iniciar una acción. De hecho, se trata de un hebraísmo que tenía que ver precisamente con eso, con tomar la determinación de accionar, tomar una acción, tomar la iniciativa para una acción. No necesariamente tiene que ver con estar sentado o acostado físicamente. En Lucas capítulo 1, versículo 39 dice: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. No era que María estaba durmiendo y de repente se levantó para ir a esa ciudad, fue que tomó la decisión. En Lucas capítulo 4, versículo 28 y 29 dice el texto, hablando de los líderes religiosos, que al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad a Cristo y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Levantándose le echaron de la ciudad, le echaron fuera de la ciudad. Así que lo que el texto nos está diciendo en Job es que él tomó una determinación, tomó una decisión de él reaccionar, de él actuar, de él responder piadosamente. Y es imposible que en medio de esta crisis en la que nosotros estamos envueltos, es imposible que nosotros podamos responder, dar una respuesta bíblica, dar una respuesta piadosa, a menos que nosotros tomemos la firme resolución, la firme determinación de hacerlo de esa manera. Es una crisis, es verdad. Esto causa cierta preocupación en nosotros, es verdad. Pero yo voy a tomar la determinación de responder piadosamente. Estamos en peligro, es una pandemia, es una situación difícil, no es simple, no es sencilla, pero yo voy a tomar la decisión de responder bíblicamente, piadosamente, en medio de estas pruebas. ¿Y en qué consiste responder piadosamente en medio de las pruebas? Bueno, lo primero que nosotros vemos aquí que Job hizo fue que Job manifestó un profundo dolor en medio de las pruebas. Eso es lo primero que nosotros vemos aquí. Una expresión de dolor profundo en medio de las pruebas. Dice el texto, Job capítulo 1, versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza. Job rasgó su manto y rasuró su cabeza. Hay dos cosas que Job hizo aquí. Rasgó su manto y rasuró su cabeza. Veamos estas dos cosas por separado. ¿Por qué rasgar el manto era una expresión de dolor? Estas dos cosas obviamente están apuntando hacia la manifestación de un dolor profundo. Ahora, ¿por qué rasgar el manto era una expresión de dolor? Bueno, en la época antigua los vestidos eran sumamente costosos y por lo tanto difíciles de conseguir, difíciles de adquirir. Por ejemplo, las personas pobres solo poseían la ropa que ellos llevaban encima. Aquí cualquier persona pobre, usted va al closet de esa persona, cualquier persona pobre, y fácilmente usted va a encontrar que tiene varios pares de calzado. Usted va a encontrar que tiene varios pantalones, que tiene varias camisas, etcétera, etcétera. Cualquier persona pobre. Pero en la cultura judía, en la cultura hebrea, no era así. En la cultura hebrea, una persona pobre solamente poseía la prenda de vestir que llevaba encima.
Era tan costosa la vestimenta que en el tiempo del profeta Amós, un individuo pobre era vendido literalmente por un par de zapatos. Es una de las denuncias que hace el profeta Amós. Dice él en el capítulo 2, versículo 6, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. El pobre era vendido literalmente por un par de zapatos. Para que entiendan la idea, para que entiendan lo importante que era este asunto de la vestimenta, lo escasa, lo difícil de adquirir que era esto. Y Juan el Bautista enseñó, cuando las personas acudían a su bautismo, Juan el Bautista enseñó que aquellos que se arrepentían genuinamente tenían que estar dispuestos a dar su túnica extra a aquellos que no la poseían. Lucas capítulo 3, versículo 11. Y respondiendo les dijo, esto fue una respuesta a la pregunta de las personas, ¿y nosotros qué haremos? Dice Juan, y dice el texto aquí, respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Ahora, para nosotros, regalarle un pantalón, regalarle una camisa, regalarle un vestido, regalarle un par de zapatos a alguien, para nosotros eso no es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos varios pares de calzado. De manera que regalarle un vestido, regalarle un pantalón, para nosotros eso no es un esfuerzo, eso no es un sacrificio extraordinario. De hecho, cada cierto tiempo, algunos de nosotros, por ejemplo, vamos a nuestro closet y tomamos alguna ropa, alguna prenda de vestir, porque ya no nos cabe en el closet, y sacamos alguna prenda de vestir, lo que nosotros decimos limpiar el closet, y nosotros sacamos esa ropa y nosotros la compartimos con otras personas. De manera que eso no es algo extraordinario. Pero aquí sí. Por eso es que Juan le dice, ustedes se arrepintieron genuinamente. Manifiesten que ustedes se arrepintieron genuinamente. ¿Cómo? Si usted tiene 2 túnicas, déle al que no tiene. Porque había gente que incluso carecía de esa prenda interna que era la túnica. Ahora es interesante notar que la prenda que Job rompió en señal de duelo era un manto o una capa, es decir, una prenda exterior que era de mucho más valor que la túnica o prenda interior. Por eso dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto o su capa. Y esta prenda, los judíos utilizaban 2 prendas de vestir, una prenda interior, que era la túnica, y una prenda externa, que era la capa o el manto. El manto era de mucho más valor, era mucho más costoso que la túnica. Por eso la ley mosaica prohibía quedarse con esta prenda de vestir más allá del día cuando se había dado o se había tomado como garantía de un préstamo. En Éxodo capítulo 22, versículos 26 y 27, dice allí la ley mosaica, si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. Y cuando dice aquí el vestido, está hablando de la capa o el manto. Porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. ¿Por qué esta prenda era mucho más valiosa que la túnica? Bueno, porque la capa, entre otras cosas, servía a los viajeros como cubierta. Si estos viajeros, por ejemplo, tenían que pasar la noche en el camino, en el desierto, por ejemplo, donde había mucho frío, le cubría del frío. Por eso era de mucho más valor y por eso era que la ley prohibía que si una persona tomaba de ti dinero prestado y te daba como garantía su capa, y esa persona en la tarde no conseguía el dinero para pagártelo, no conseguía cómo devolver el préstamo, tú tenías que devolverle la capa. Eso es lo que está diciendo la ley aquí en Éxodo capítulo 22, versículos 26 y 27. Es por esto también que Jesús, cuando enseña que no debemos tomar venganza, hablando acerca de la ley del talión en Mateo capítulo 5, versículo 38 al 42,
Uno de los ejemplos que el Señor utiliza para ilustrar este principio y que tiene que ver con el asunto de que no debemos tomar venganza aun cuando alguien toca nuestras posesiones, Cristo dice, si alguien quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. En otras palabras, lo que Cristo está diciendo es, si en un proceso legal alguien te quiere quitar la túnica, la prenda interior, el vestido que es de mucho menos valor, no tome venganza, dice el Señor Jesucristo. Regálale también la capa, que es mucho más costosa. Y en Lucas capítulo 6, versículo 29, un texto paralelo, pero con un énfasis ligeramente diferente, dice que si alguien te roba la capa, ahora está hablando de un ladrón, si alguien te roba la capa, que es una prenda más costosa, también regálale la túnica. Ahora, ¿cuál es mi punto aquí? El punto es que estar dispuesto a romper una prenda de vestir que era tan costosa y difícil de conseguir, era una verdadera expresión de dolor y tristeza. Por eso fue que Job se levantó, tomó la determinación de responder piadosamente a lo que estaba aconteciendo a su alrededor, y lo primero que él hace es que rasga su manto. Muchas personas, muchas empresas, muchos países están sumamente preocupados en medio de esta pandemia, pero pensando únicamente en las pérdidas económicas o en la cantidad de dinero que ellos dejarán de percibir debido precisamente al COVID-19. Pero queridos hermanos, queridos amigos, esto es secundario cuando se trata de la tranquilidad, cuando se trata de la salud, cuando se trata de las vidas de los seres humanos. Lo principal en lo que nosotros debemos pensar es en la paz, en la salud y en el bienestar de las personas, en la salud, en las vidas de las personas. Y aún más allá podríamos pensar en las almas de las personas. Eso es lo más importante. Lo más importante no es cuánto dinero se va a perder, lo más importante no es cuánto vamos a dejar de ganar, lo más importante es las vidas de las personas. Así que lo primero que Job hace es, como muestra de dolor por todo lo que estaba aconteciendo, es que él rasga su manto. Lo segundo que hace Job para manifestar su dolor, su profundo dolor, es que él rasura su cabeza. Dice en el versículo 20 que entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza. La cabellera y la barba eran expresiones de belleza y dignidad en la cultura oriental. Por tanto, afeitarse la barba y raparse la cabeza eran expresiones en esta cultura de luto. Isaías capítulo 15, versículo 2, Jeremías 41, versículo 5. Era una expresión también de juicio, de desolación. Por eso en Ezequiel capítulo 5, versículos 1 al 4, Dios le dice al profeta Ezequiel que dramatizara el juicio que él iba a enviar a la nación de Jerusalén por parte del imperio asirio. Ya Isaías en el capítulo 7, versículo 20, había profetizado este juicio. Pero ahora Dios llama al profeta Ezequiel y le dice al profeta que dramatice este asunto. Así que el profeta Ezequiel, ustedes van a notar que en el libro de Ezequiel, este profeta es una especie de actor. Él lo que hace es dramatizar muchas de las cosas que Dios había ya profetizado anteriormente. Así que Isaías profetizó el juicio y aquí Dios le dice a él que lo dramatice. Y en esta acción parabólica, lo que Dios le dice a él, mira, toma una navaja de barbero y rasúrate la cabeza y la barba. Y cuando el profeta hace esto, obviamente llama la atención de la gente, y cuando toda la gente se congrega alrededor del profeta, entonces el profeta toma una espada, primero
toma el cabello, lo pesa en una balanza justa y lo divide en 3 porciones. Un tercio del cabello, Dios le dice a él, échalo donde está dibujada la ciudad, encima del ladrillo donde está dibujada la ciudad, ponlo ahí y quémalo. Otra porción, dice Dios, toma la espada y comienza a picarlo. Pícalo y luego lo esparce en el polvo. Y luego el otro tercio del cabello, dice el Señor, toma una parte de él y átalo, amárralo en tu manto. Y la otra parte, dice él, quémalo. Y entonces él le explica al pueblo que se trata de un juicio que Dios iba a mandar sobre Jerusalén y cómo sería ejecutado ese juicio. Había algunos que iban a morir por el fuego, otros morirían por la espada, otros morirían quemados también, pero un remanente solamente sería preservado, aquellos que estaban en el manto del profeta. Así que eso es lo que hace él, pero fíjense cómo Dios ilustra el asunto por medio de la acción parabólica, afeitándose, rasurándose la cabeza y la barba. Pero también el afeitarse, el rasurarse la cabeza y la barba era una expresión también de afrenta, de vergüenza. Por eso en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 10, versículos 4 y 5, dice la Biblia que el rey Hanún, un rey amonita, dice la Escritura que cuando este joven ascendió al trono, a raíz de la muerte de su padre, David envió a alguno de sus siervos para decirle que él iba a hacer misericordia con este rey, con este joven rey, por cuanto su padre había sido misericordioso para con David. Y entonces algunos de los funcionarios de gobierno de este joven rey malinterpretaron la acción de David y le dijeron que David había enviado a esos siervos para inspeccionar la ciudad, para espiarla y adueñarse de la ciudad. Y entonces lo que hizo este rey fue que le rasuró la cabeza a estos siervos de David. Y eso fue un acto de afrenta para ellos. Así que el asunto es que en tiempos de una calamidad nacional y mundial, nosotros no debemos estar preocupados por la belleza, por la fama, por la riqueza, por el poder, por las festividades, etcétera, etcétera, etcétera. Mucha gente está preocupada por esto. Ay, se canceló tal concierto. Ay, ahora se canceló tal cosa. Y se canceló tal actividad. Y nosotros que nos íbamos a casar. Y esa es la preocupación de la gente. Y otros han hecho caso omiso a estas cosas. Y aún así han seguido adelante y han realizado y se han visto envueltos en esas festividades, en esas fiestas, etcétera, etcétera. Y entonces lo que estamos diciendo es que este momento no amerita esas cosas. Nosotros debemos tomar esto que nosotros estamos viviendo y atravesando con la debida seriedad que amerita, sin caer obviamente en un estado de melancolía que nos lleve a la desesperación y que nos lleve a la depresión. No vamos a estar en un estado de melancolía, pero el punto que quiero enfatizar aquí es que debemos tomar esto con la debida seriedad que esto amerita. No es un tiempo para estar pensando en fiesta, no es un tiempo para estar pensando en celebraciones, no es un tiempo para estar pensando en risas. Es un tiempo para nosotros tomar esto con la debida seriedad. Con la debida seriedad. Muchas personas han tomado esta pandemia con ligereza. Muchos se burlan de las situaciones que están pasando. Muchos chistes en las redes sociales con relación a esto. Y las personas, muchos de ellos, no toman esto con seriedad. Lo toman con liviandad. Aún nuestras autoridades y muchas autoridades en otros países han tenido que tomar medidas severas. Porque a pesar de el toque de queda que
el presidente y el Congreso han dictaminado, han decretado, muchas personas andan en las calles, como que nada está sucediendo, como que nada está pasando. Y nosotros somos los que podemos, por lo menos, frenar el avance de esta pandemia en nuestro territorio. Usted es el responsable de frenar esta pandemia. Cada uno de nosotros somos los responsables, evitando el nosotros ser contagiados y evitando nosotros contagiar a los demás. Así que no tomen con ligereza esto, tómenlo con la debida seriedad que esto amerita. Porque muchos lo han tomado con liviandad y ahora están sufriendo las consecuencias terribles como resultado de su imprudencia. Así que Job tomó la determinación de actuar piadosamente y comenzó a actuar piadosamente mostrando un profundo dolor por lo que estaba aconteciendo a su alrededor. Pero en segundo lugar, vemos en Job no solamente una expresión de dolor, sino también una manifestación de humildad en medio de las pruebas. Una manifestación de humildad en medio de las pruebas. Dice el texto: entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. La verdadera humildad no consiste en decir que nosotros somos humildes. Mucha gente se la pasa diciendo: yo soy humilde, yo soy humilde. Los medios de comunicación, las personas se la pasan diciendo que ellos son humildes. Pero la verdadera humildad no consiste en que usted viva diciendo que usted es humilde, sino en reconocer que nosotros somos criaturas y que Dios es el creador, que Él es el grande, el excelso, el majestuoso, y que nosotros somos criaturas, simples criaturas de Él, que somos seres finitos y que Dios, el Dios Trino, es el único ser infinito, que su voluntad es siempre mejor que la nuestra y nosotros someternos a esa voluntad. Eso es lo que significa humildad, verdadera humildad. Y lo que Job está haciendo con esta actitud es reconociendo que por alguna razón que él mismo desconocía, Dios había permitido todo lo que acababa de acontecer a sus hijos, a sus siervos, a sus bienes, pero que él estaba en conformidad con la voluntad de Dios para su vida. Job no sabía qué era lo que estaba sucediendo. Job no sabía lo que estaba aconteciendo. Nosotros muchas veces buscamos una explicación o queremos una explicación de lo que está aconteciendo, ya sea de Dios, ya sea de parte de los hombres. Job no sabía. De hecho, el libro de Job termina y Job no sabe por qué fue que le aconteció lo que le aconteció. No vemos que él pudo entender el asunto. Porque cuando él comienza a pedirle una respuesta a Dios, una explicación a Dios, y Dios permanece callado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 38. Y en el capítulo 38, cuando Dios decide abrir la boca y cuando Dios decide hablar, entonces lo que hace es que multiplica las interrogantes de Job. Pero Job conocía a Dios. Aunque él era un hombre justo, sin embargo, no cuestionó a Dios al permitir estas cosas en su vida y en su familia. Y ese es el ejemplo que nosotros vemos en Aarón, cuando sus hijos murieron en el tabernáculo por haber ofrecido un fuego extraño que Dios nunca le mandó. Levítico capítulo 10, versículos 1 al 3, Nadab y Abiú, dice la Biblia, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó.
Y dice el texto que salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y dice el texto, versículo 3, y Aarón calló. No dijo nada. No dijo nada. Así que no es un tiempo para nosotros estar preguntándole a Dios: pero ¿por qué, Señor? ¿Pero por qué esto? ¿Por qué aquello? O muchas especulaciones que nosotros vemos en las redes sociales de gente explicando supuestamente el por qué surgió esto, el por qué surgió aquello, cómo surgió, quién lo hizo. Nosotros debemos guardar silencio, humillarnos delante del Señor. Y si decidimos decir algo, entonces que sean palabras que glorifiquen a nuestro Señor. Y eso fue lo cuarto que hizo Job aquí y que nosotros vemos: una proclamación de adoración a pesar de las pruebas. Una proclamación de adoración a pesar de las pruebas. Ya vimos que Job, en primer lugar, tomó la decisión de responder piadosamente ante las pruebas que él estaba atravesando. Ya vimos que esa respuesta consistió, en primer lugar, en una expresión de dolor; en segundo lugar, en una humillación delante de Dios; y en tercer lugar, en una proclamación de adoración a pesar de las pruebas. En medio de las pruebas y a pesar de ellas, lo que debemos hacer es elevar una adoración a nuestro buen Dios. Una adoración a nuestro buen Dios. Por eso dice Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Y esa expresión o esa palabra oración puede ser traducida mejor como adoración. Responde a Dios en adoración. Eso es lo que te está diciendo Pablo. Responde a Dios en adoración. Es así como tienes que responder. ¿Y cómo Job proclama esta adoración a Dios? Bueno, de dos maneras. Número uno, Job proclama que su vida no estaba dominada por las cosas terrenales y temporales. Él no estaba dominado, su vida no estaba dominada por las cosas terrenales y temporales. Por eso dice el texto que Job adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Ahora, yo debo aclarar aquí que Job no estaba enseñando aquí la reencarnación como cree el hinduismo. Job no estaba diciendo aquí que él salió desnudo del vientre de su madre y que él volvería desnudo al vientre de su madre. Eso no es lo que Job está diciendo aquí. Esa expresión puede ser traducida mejor de la siguiente manera: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré o me iré. La palabra que se traduce ahí como volver, esa palabra es la que se traduce como arrepentimiento también en el Antiguo Testamento, o volverse. Y no necesariamente ese volverse tiene que ver con regresar al punto de origen de donde se partió o de donde se salió. Así que Job no está diciendo que él salió desnudo del vientre de su madre y que desnudo volverá al vientre de su madre. Eso no es lo que él está diciendo. Lo que Job está diciendo es: yo vine desnudo a este mundo y cuando yo me vaya de este mundo, cuando yo salga de este mundo, me iré desnudo también. En otra palabra, mi vida no está dominada, mi vida no está atada por las cosas materiales, por las cosas de esta vida presente.
Esa es la misma enseñanza de Salomón en Eclesiastés capítulo 5, versículo 13 al 15. Dice el texto: hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron, nada les queda en la mano. Y ahora dice él: como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Fue lo mismo que el apóstol Pablo enseñó en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 y 7. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Nada trajimos a este mundo. Cuando nacimos no trajimos nada a este mundo. ¿Qué trajimos a este mundo? Absolutamente nada. Usted no nació. Cuando usted salió del vientre de su madre, cuando su madre le dio a luz, usted no salió con una maleta del vientre de su madre. Usted no salió con un equipaje. Usted no salió con un maletín lleno de dinero. No, usted no introdujo nada en este mundo. Y cuando usted se vaya, usted no sacará nada de este mundo. Por eso dijo alguien que los ataúdes no tienen baúl. No tienen baúl. Por eso no vienen con baúl, para que no le entren ahí, en el baúl, las cosas que usted se va a llevar. Número 2, Job proclama, adora a Dios, proclamando que él no estaba detrás de lo que Dios le daba, sino detrás de Dios mismo. ¿Cómo Dios proclama adoración al Señor aquí en medio de este tiempo de aflicción? Job proclama que él estaba detrás de Dios por lo que él es y no por lo que él le daba. Por eso dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré o me iré. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová alabado o bendito. Lo que Job dice aquí es que él alababa a Dios cuando él le prosperó materialmente. Pero ahora seguiría alabándolo cuando ese Dios había decidido quitarle lo que le había dado. No olvidemos, queridos hermanos, que la tesis del diablo era que Job era un interesado, que Job le servía a Dios por todo lo que Dios le había dado. Cuando Dios le dice al diablo: ¿no ha considerado a mi siervo Job, que es un hombre justo, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? El diablo le dice: ajá, ¿y acaso el hombre sirve a Dios de balde? Por supuesto que él te tiene que servir, porque mira, tú lo has cercado de bienes, mira cómo tú lo has bendecido. Quítale todo lo que tú le has dado para ver si él no te maldice en tu misma cara. Job capítulo 1, versículos 8 al 11. Esa fue la tesis del diablo. Job es un interesado. Él te sirve, él te adora por lo que tú le has dado. Pero si tú le quitas todo eso, tú verás cómo te va a maldecir en tu propia presencia. Pero Job demostró todo lo contrario. Él está diciendo: yo vivía para alabar a Dios cuando Él me había cercado de bienes. Ahora que Dios ha decidido quitarme esos bienes, yo le sigo alabando y le sigo adorando. Esa es la actitud que nosotros debemos tener. Es esa la actitud con la que nosotros debemos enfrentar y cualquier otro problema o cualquier otra situación en la que nosotros nos encontremos. Alabábamos a Dios cuando no estábamos en cuarentena. Alabábamos a Dios cuando no teníamos una pandemia que gravitaba sobre nuestro país. Alabábamos a Dios cuando no teníamos que estar encerrados, sino que podíamos salir, que podíamos compartir, que podíamos ir al templo. Pero ahora que estamos en esta situación, nosotros tenemos que seguir alabando a Dios.
Él es digno de adoración, independientemente de la circunstancia o situación en la que nosotros nos encontremos. Algunas aplicaciones que derivamos nosotros de todo lo que hemos visto. En primer lugar, para poder responder piadosamente como lo hizo Job en medio de las pruebas, nosotros tenemos que vivir como él vivía cuando él no tenía pruebas. Esto es de suprema importancia. Nadie podrá dar una respuesta piadosa en medio de las pruebas a menos que esa persona viva piadosamente cuando no tiene pruebas. En Job capítulo 1, versículo 1, Dios dice que Job era un hombre perfecto, un hombre justo, un hombre temeroso de él, un hombre apartado del mal. Y en el versículo 5 se nos dice que Job, luego que pasaba el periodo de celebración de los cumpleaños de sus hijos, luego que pasaban todas las fiestas, Job, dice la Biblia, que ofrecía un sacrificio por si acaso alguno de ellos, en medio del festín, en medio de la fiesta, en medio de la risa, en medio de las celebraciones propias de la fiesta, si alguno de ellos había ofendido a Dios. Era un hombre justo. Job vivía una vida piadosa antes de las pruebas. Por eso pudo responder como respondió en medio de las pruebas. Esos creyentes que solamente se limitan a ir al templo los domingos y van y escuchan un sermón y participan con los hermanos de un tiempecito de comunión y cantan algunas alabanzas y de ahí en adelante viven su vida como quieren, como les parece. Obviamente que no podrán responder piadosamente en medio de las pruebas. Porque si usted no vive piadosamente, una vida piadosa, cuando no tiene prueba, no podrá responder piadosamente en medio de las pruebas. En segundo lugar, para responder piadosamente en medio de las pruebas, no necesitamos saber todos los detalles del plan divino, sino solamente conocer al Dios soberano que se nos ha revelado en la persona de Jesucristo y en su bendita palabra. Job no sabía por qué estaba atravesando por este mar de aflicciones, pero de algo sí estaba seguro, y es que Dios tenía el control total de la situación y Él no hace absolutamente nada sin propósito en mente. Por eso dice al final, en el versículo 22 del capítulo 1, dice el autor del libro, el escritor del libro, dice: con todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios de propósito alguno. Job no sabía, repito hermanos, el libro de Job concluye y él no sabe por qué pasó por todo lo que pasó. Él no sabe. Pero de una cosa él estaba seguro. El Dios en el que él creía era un Dios soberano. Ese Dios tiene el control de todas las cosas y todo lo que ese Dios hace, lo hace con un propósito. Todo lo que Él permite, lo permite con un propósito. No sabemos cuál es el propósito de Dios al permitir esta prueba por la que estamos atravesando. No sabemos. Pero les aseguro, mis amados hermanos, les aseguro que Él sabe lo que hace y que Él tiene un propósito. Así que como Job, demos una respuesta piadosa en medio de esta tremenda prueba que nos azota, tomando una determinación de actuar piadosamente, mostrando un profundo dolor por el pecado, humillándonos delante de Dios y proclamando adoración a Él. Y finalmente, solo en Jesucristo nosotros podemos ser capacitados para poder responder piadosamente en medio de las pruebas. El que no está en Cristo, el que no tiene a Cristo en su corazón, el que no se ha entregado a Cristo, el que no ha confiado en Cristo, el que no se ha escondido en Cristo, no podrá responder piadosamente en medio de esta situación. Por eso Pablo dice en Romanos 8, 35 al 39, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes,
subrayo esto y lo pongo en negrita, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni coronavirus, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios les bendiga rica y abundantemente.